Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda en el arte guatemalteco. Hoy vamos a conversar sobre una figura fascinante, la artista Margarita Azurdia, que a veces, fíjate, firmó su obra como Margot Fanjul o Margarita Rita Rica. Ya eso nos dice algo, ¿no? Refleja su visión crítica, lúdica y siempre muy, muy creativa. Para esta charla nos basamos en un artículo excelente de la serie Mira Arte Guatemalteco. Está en la revista de soymigrante.com y bueno, la idea es que los guatemaltecos, estén donde estén, se deslumbren y sientan orgullo por esta creación. Margarita Azurdia, ella vivió entre 1931 y 1998 y fue, bueno, mucho más que un artista. Fue una fuerza, diría yo. Escultora, pintora, poeta, pionera del performance en Guatemala y sin duda una pensadora feminista muy adelantada a su época. Su obra sigue interpelándonos hoy, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Azurdia desafió, digamos, las convenciones sociales, las artísticas de su entorno. Pero lo realmente singular, creo yo, es cómo tomó elementos muy arraigados en la tradición, en la identidad multicultural de Guatemala. Pienso en lo indígena, lo popular. Ajá. Y no para conservarlos como en un museo, ¿sabes? Sino para convertirlos en un lenguaje de vanguardia, en un discurso de cambio social y también personal. Claro. Esa capacidad para renombrarse, para jugar con su identidad a través de la firma, eso ya nos da una pista de su espíritu inquieto, cuestionador. Ok, vamos a desempacar esto un poco cronológicamente, ¿te parece? Su carrera arranca con fuerza en los 60s, una década, bueno, de mucha agitación, de experimentación en todo el mundo, y Guatemala, a su manera, participaba de eso. Su primera exposición individual fue en 1963. Presentó la serie Óvalos. ¿Cómo era esa primera etapa? Era una exploración inicial, quizás un poco más formalista, pero ya se notaba una búsqueda personal. Sin embargo, el salto, digamos, cualitativo hacia una voz realmente propia se da con las pinturas geométricas. Ahí es donde Azurdia empieza a tejer de manera ya muy explícita esa conexión con las raíces culturales guatemaltecas. Sí, el artículo menciona eso, que se inspiró directamente en los textiles indígenas, esos patrones geométricos, los rombos, esas líneas vibrantes que vemos, por ejemplo, en los huipiles. Ella los lleva al lienzo. Pero, ¿era solo una cita estética o había algo más profundo? Yo creo que iba mucho más allá de la simple cita. Pensemos en el contexto. El arte de culto, entre comillas, a menudo miraba hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y Azurdia lo que hace es validar la estética indígena como fuente de modernidad. Eso es potente. Claro. No la folcloriza, ¿entiendes? La abstrae, la reinterpreta, la integra a un lenguaje pictórico contemporáneo. Y con una resonancia internacional. La prueba está en que esas obras no se quedaron solo en Guatemala. Cierto. La llevaron a exponer nada menos que en Nueva York, un centro neurálgico del arte mundial. Y además recibió una mención honorífica en la X Bienal de San Paulo, en 1969, por su serie Hasta 104. Eso es bien significativo, ¿verdad? Demuestra que su propuesta, aunque anclada en lo local, tenía una fuerza universal. Precisamente, eso es. Logró que un lenguaje visual que venía de una tradición específica dialogara con las corrientes abstractas geométricas internacionales. No era una simple copia de estilos de afuera, ni tampoco un localismo cerrado, ensimismado. Era una síntesis muy personal, muy potente. Y eso le abrió puertas importantes. Demostró la validez de su propio camino artístico. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Llegamos al periodo 1971-1974 y a su serie quizás más emblemática, Homenaje a Guatemala. 50 esculturas. La escala del proyecto es... Impresionante, sí. Y conceptualmente muy audaz para la época y para el lugar. Porque no eran solo esculturas en el sentido tradicional. Ella colaboró con artesanos locales para tallar las figuras básicas en madera. Un gesto que ya en sí mismo desafiaba esa idea del artista genio, solitario. No, y valoraba el saber popular. Pero luego, claro, venía su intervención directa sobre esas piezas. ¿Y qué intervención? El artículo describe cómo les añadía máscaras, plumas, a veces elementos súper dispares como fusiles o frutas. Fusiles.
Se menciona una pieza específica, el lagarto verde. Y las imágenes que acompañan el artículo, bueno, muestran estas figuras como hieráticas, muy coloridas, a veces con disfraces de animales sobre fondos con patrones geométricos, transmiten una mezcla rara, ¿no? Como de ritual ancestral y comentario muy actual. Es que esa fusión era el núcleo de la propuesta. No era solo decoración, claro que no. Integrar máscaras, plumas, eso remitía a lo ritual, a lo indígena, al sincretismo religioso guatemalteco. Ajá. Pero incluir fusiles, bueno, eso era una referencia directa, muy cruda, al contexto del conflicto armado interno que se vivía. Durísimo. Y las frutas, como los plátanos que a veces cargan figuras femeninas, eso podía leerse como una alusión crítica, quizás a la historia de las repúblicas bananeras, a la influencia económica extranjera. Entonces, estas esculturas eran como tótems modernos, pero cargados de crítica social, política, usando un lenguaje visual que mezclaba lo popular, lo artesanal y lo vanguardista. ¡Qué mezcla! Exactamente. Y al hacer esto, Azurdia estaba realizando varias operaciones muy significativas. Primero, elevaba la artesanía y los símbolos populares a la categoría de arte contemporáneo. Rompía jerarquías. Claro. Segundo, utilizaba un lenguaje con ecos de realismo mágico, esas figuras un poco oníricas, fantásticas, para hablar de la realidad política y social más dura. Eran símbolos de resistencia cultural, sí, de la complejidad de la identidad guatemalteca. Y a la vez, vehículos de una crítica aguda. Pensemos en las figuras femeninas empoderadas, Sí. a veces armadas. Eso era una declaración potente en una sociedad conservadora. Wow. Y después de esa etapa tan intensa, tan conectada con la realidad guatemalteca, Azurdia da un giro. Se traslada a París y vive allí casi una década, de 1974 a 1982. ¿Qué buscaba en Europa? Un respiro. Pues parece que fue una búsqueda de nuevos lenguajes y, quizás, sobre todo, una profundización en sí misma. París le ofreció un contexto diferente, ¿no? Para explorar otras disciplinas que tal vez en Guatemala tenían menos desarrollo o visibilidad en ese momento. Se metió de lleno en la danza contemporánea, la poesía, el dibujo y, crucialmente, el performance. El performance, o sea, el arte que usa el cuerpo, la acción, como medio principal de expresión, a menudo en vivo. El artículo, de hecho, la señala como pionera de esta forma de arte en Guatemala. ¿Cómo influyó esta etapa parisina en su trabajo posterior? Fue fundamental. Marcó un desplazamiento, diría yo, del objeto artístico, la pintura, la escultura, hacia la experiencia, el proceso, el cuerpo. Ah, entiendo. Su trabajo se volvió más introspectivo, más ritualístico, pero en un sentido personal, espiritual. La relación con el cuerpo femenino, la exploración de la espiritualidad desde una perspectiva no patriarcal, y una conciencia feminista más explícita se volvieron centrales en su obra. ¿Ya veo? No fue un abandono de sus raíces, para nada, sino una expansión de su universo creativo. Incorporó herramientas conceptuales, expresivas, que le permitieron explorar dimensiones más íntimas, más filosóficas de su ser y de su visión del mundo. Y esa expansión se notó a su regreso a Guatemala en 1982, porque no regresó para encerrarse en el estudio, ¿verdad? Sino que cofundó el Laboratorio de Creatividad, junto a Benjamín Errate y Fernando Iturbide. ¿Qué era exactamente este laboratorio? Pues era un colectivo que buscaba precisamente eso, sacar el arte del espacio tradicional, de la galería, del museo, llevarlo a la vida cotidiana, a la calle, a espacios públicos. Querían explorar la creatividad de forma más colectiva, más vivencial. ¡Qué interesante! Se centraban en la corporeidad, sí, en la sanación a través del arte, en los rituales, tanto ancestrales como inventados, en los afectos. Era una propuesta muy innovadora que buscaba conectar el arte con la vida de una manera más directa, más participativa. Y reflejaba esa transformación que ella había vivido en París, ¿no? Ese interés por el proceso, por la experiencia compartida. Y su obra personal también siguió evolucionando en esa línea, ¿cierto? Incorporando collages, abordando temas ecológicos. Sí, totalmente. Su conciencia ecológica y feminista se entrelazaron de manera muy potente en sus últimos años. Hay un ejemplo hermoso que menciona el artículo, su ceremonia de amor a la diosa Gaia. Suena poderoso. Lo era.
Era un ritual artístico que celebraba la conexión profunda entre lo femenino, entendido como principio creador, nutricio, y la madre tierra. Una visión holística, espiritual, ecológica, que de nuevo la situaba muy por delante de las preocupaciones dominantes de su época. Hay un poema suyo que cita el artículo que parece capturar mucho de ese espíritu, esa autoafirmación, esa búsqueda interior, sobre todo de la etapa más madura. Dice así: despertar en el paraíso, pero sin Adán, sola yo, reina, única dueña de mi ser, como debería ser, para soñar y crearme una imagen diferente, de mi serpiente. Uf. Es un poema breve pero increíblemente denso, potentísimo. Resume esa búsqueda de autonomía radical, sin Adán, sola yo, reina, única dueña de mi ser. Rechaza el modelo patriarcal del paraíso. Totalmente. Y luego, esa voluntad de autocreación constante, crearme una imagen diferente de mi serpiente, donde la serpiente puede interpretarse como su propia naturaleza, su fuerza vital, su sabiduría interna, que ella misma redefine y moldea. Es una declaración de independencia personal y creativa muy fuerte. Entonces, si intentamos sintetizar un poco el legado de Margarita Azurdia, ¿qué es lo más importante que nos deja? Fue claramente una figura central del arte moderno centroamericano y pionera del performance en Guatemala. Eso está claro. Sin duda, pero su importancia va más allá de las etiquetas, creo yo. Fue un artista que se atrevió a romper barreras constantemente, barreras entre disciplinas, pintura, escultura, poesía, performance. Sí. Sí, Entre alta cultura y cultura popular, entre arte y vida, entre lo personal y lo político. Su legado es el de una experimentadora incansable, una buscadora. y ese legado sigue resonando hoy. La gran exposición monográfica Margarita Rita Rica Dinamita en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2022, con más de 100 obras, es una prueba contundente de su reconocimiento internacional, aunque sea póstumo. Un hito para el arte guatemalteco. Un hito importantísimo, sí señor. Pero su presencia no es solo en grandes museos internacionales. En Guatemala misma, su huella es tangible. El artículo menciona murales públicos inspirados en su estilo geométrico, como uno muy conocido en la zona 1 de la capital. Ajá. Y por supuesto, está el Museo Margarita Azurdia, en su antigua casa, que preserva su obra, su espíritu. Su trabajo sigue vivo, sigue dialogando con artistas jóvenes y con la sociedad guatemalteca en general. El artículo de soymigrante.com lo resume muy bien al destacar varias claves de por qué sigue siendo tan relevante. Primero, su carácter multidisciplinario y vanguardista. Nunca se conformó con un solo lenguaje. Segundo, esa conciencia feminista y ecológica temprana. Usó el arte para plantear preguntas sobre género, naturaleza, espiritualidad, que hoy son cruciales. Tercero, esa manera única de reinterpretar la cultura guatemalteca, integrando lo ancestral, el sincretismo, lo popular, pero sin idealizarlo, incluyendo también la crítica social y política. Muy importante eso. Y cuarto, como decíamos antes, ese espíritu de experimentación constante. La pregunta que parece guiarla siempre: ¿cómo se puede experimentar más? Es una invitación a la libertad creativa que sigue totalmente vigente. Fue tal como dice el titular del artículo que nos sirvió de guía, la dinamita creativa que hizo estallar los límites del arte en Guatemala. Una dinamita, sí, que combinaba la fuerza de la denuncia con la delicadeza de la poesía, la solidez de la tradición con la audacia de la vanguardia. Pintó y esculpió el cuerpo, la memoria colectiva, el ritual sagrado y también el político. Todo con colores de resistencia, claro, pero también de celebración de la vida y de lo femenino. Convirtió su arte en un espacio para pensar, para sentir, para transformar y para transformarse ella misma. Una figura indispensable realmente. Bueno, esta exploración apenas rasca la superficie de una artista tan rica, tan compleja como Margarita Azurdia. Les invitamos de verdad a visitar este artículo en la revista de soymigrante.com. Ahí pueden admirar algunas de sus obras de arte, leer otros detalles. Vale mucho la pena sumergirse en su universo visual y poético.
Gracias por acompañarnos en este viaje de creatividad sin límites. La fuente, como dijimos, es un artículo de la serie Mira Arte Guatemalteco de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala, con productos que preservan la tradición, que abren oportunidades económicas y que contribuyen a reducir la migración forzada. En Mercado también hay piezas verdaderamente artísticas. Porque cualquiera puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.